Hola, hola, feliz tarde, ¿cómo estás? Bienvenidos a Café con Jainet. Mi nombre es Jainet Méndez y este espacio es para ti. En esta transmisión de hoy, mi invitado eres tú. Mi invitado o mi invitada son tus preguntas. Esas preguntas que me han hecho llegar por correo, por chat, por el feed de la cuenta, por directamente los mensajes que me han enviado. Quiero agradecerles a las personas que se tomaron los minutos, bienvenida Hilda, los minutos, el tiempo para formularme sus preguntas. Eh, Voy a ir respondiendo las preguntas en la medida en que las fui recibiendo y voy a ir desarrollando un poco cada pregunta. Pero básicamente Café con Jainet es un espacio en el que hablamos de cosas existenciales, eh, lo que le apasiona. Hola Hilda, lo que le apasiona a cada persona. He tenido invitados, he compartido muy poco con las personas que se conectan porque he estado atendiendo a los invitados, pero hoy voy a estar un poco más atento a las personas que se conectan. Si me hacen también preguntas en el momento, voy a estar atenta a compartir con ustedes. Entonces, sin más que decir, como de costumbre, mi taza, mi termo, miren qué belleza, que me lo hizo la gente de Soul Pitallation. Eso es una fruta de aquí de Costa Rica o algo así, tengo que investigar bien. Y bueno, voy a servir mi café que siempre, siempre está calientito. Y bueno, quienes me conocen saben que yo amo el café, que a Dios le agrada el café. Eso lo aprendí en mi escuela de liderazgo y en honor a ustedes, en honor a Dios, a la energía que todo lo regula, en honor a este momento maravilloso, a este momento en el que conectamos las personas, disfruto mi delicioso café. Mm. Eh, yo estoy dedicándome desde hace algún tiempo. Café con Jainet nació primero como una forma de transmitir lo que las personas me iban comentando en sesiones, en terapia, y luego yo fui llevando a unos podcasts en los que, bueno, planteaba un poco el caso sin develar, por supuesto, la identidad de las personas, sin contar la situación exacta, sino solo tomando referentes. eh, fui, Fui dejando en Café con Jainet el podcast algunas cosas y bueno, las personas veían si se sentían identificadas con eso o no. Así nace Café con Jainet. Luego lo traigo a este espacio, a Instagram, a este en vivo, donde comparto con las personas, donde entrevisto a las personas y comparto con ellas sobre su pasión, lo que les apasiona, lo que les gusta, lo que hacen desde lo que les apasiona. Entonces, desde allí es que estoy transmitiendo este espacio. Algunas personas me han preguntado, bueno, Jainé, pero qué, no entiendo, o sea, ¿qué es lo que haces tú? ¿Trabajas con aceites esenciales, con aromaterapia, con biodanza, das terapia, tú eres psicólogo, qué? Yo soy filósofo, yo estudié en la Universidad Central de Venezuela filosofía. He estado interesada en la condición humana desde hace muchísimos años. He estado en el área de servicio desde hace muchísimos años. Yo tengo 20 años o trabajé por 18 años, de hace 20 años, como corredor de seguros atendiendo siniestros en las pólizas de seguro de las personas. Y desde allí tuve mucho contacto con las personas, contacto humano. Y desde allí comencé a observar. Ya me había interesado, pero desde allí comencé a observar lo que realmente necesitaban las personas, cuáles eran sus miedos, por qué tomaban una póliza de seguro, por qué se aseguraban, por qué necesitaban que algo les respaldara, por qué, porque era importante para ellos sentir que tenían una garantía de que a la hora de que algo les faltara ellos pudieran responder. Luego todo esto pasó a querer un poco más, a querer conectar un poco más con las personas, ya no tanto desde la posibilidad o el miedo, sino también desde la alegría de vivir. Y,
Y eso es lo que he venido haciendo, expresándolo de distintas maneras que voy a compartir un poco en las preguntas que ustedes me hicieron sobre cómo comparte, qué hace Yainet Méndez, qué es lo que quiere transmitir Yainet Méndez, por qué Café con Yainet. Y quiero iniciar la primera pregunta, me la hizo Sandra, y Sandra me preguntó, ¿qué te gustaría que te preguntaran para revelar más tu genialidad femenina? Sandra estuvo conmigo en Café con Yainet. Hola Yanitza, mucho gusto, gracias por conectarte. Sandra estuvo conmigo en un Café con Yainet. Sandra es bailarina y ella tiene su propio proyecto que es Genialidad Femenina, que ella comparte con un grupo de mujeres las genialidades de las mujeres, la genialidad de lo femenino, ¿no? Y también la genialidad de lo femenino en algunos hombres, porque recuerden que los hombres también tienen su lado femenino. Y Sandra me preguntó esto, ¿qué te gustaría que te preguntaran para revelar más mi genialidad? Y la verdad es que a mí las preguntas sobre los temas que conozco me apasionan, pero las preguntas que me hacen sobre los temas que no conozco, las cosas que no sé, hay muchas cosas que yo no sé, bueno, como todos, yo sé lo que he podido aprender, lo que he podido experimentar, lo que he podido estudiar, pero no todo, o sea, obvio. Y yo soy muy curiosa, yo por lo menos al día, aunque sea un rato, investigo algo nuevo. Yo estudié costura porque me encantaba, entonces siempre busco estudiar. Entonces, para revelar mi genialidad femenina, me gustaría indagar, me gusta aprender sobre aquellas cosas que no conozco, aquellas cosas que no sé, aquellas cosas que me son completamente ajenas. Eso me gusta. Me gusta, bienvenido Humberto, gracias por conectarte. Me gusta, me gusta el mundo que se abre, la mente que se abre cuando uno indaga sobre temas que no existían para uno antes. Eso me gusta para revelar más mi genialidad, las ideas que se me ocurren creo que se conectan aún más cuando comprendo cosas que antes no comprendía. Gracias Sandra por hacerme esa maravillosa pregunta. Hilda me preguntó, ¿cómo la energía de la danza y mi movimiento me ayudan a equilibrar mi energía interna? Y preguntó también, si no tengo acceso a biodanza, ¿cómo hago si quiero comenzar a danzar? Voy a comenzar por la segunda pregunta. Si no tienes acceso a biodanza, como efectivamente ella me comentaba, en Costa Rica hay muy poca cultura de biodanza, no es muy conocida. Biodanza está alrededor del mundo en más de 70 países, se practica en muchísimos idiomas, se comparte. Pero la verdad es que en Costa Rica vemos muy pocos facilitadores de biodanza. Hay una señora que está en la capital o una chica argentina que está dando clases también en la capital. Estoy yo y creo que hay otra persona y hay 2 personas más que están en formación por graduarse. Bienvenida Formiga, no sé quién eres, pero bienvenida a Formiga. Un placer que estés aquí. Biodanza es un sistema de integración y muchas veces, bueno, aquí no tenemos acceso tanto a biodanza. ¿Cómo hago para danzar si no tengo acceso? Primero, yo recomiendo que las personas escuchen música que les agrade, pero sobre todo música orgánica. En biodanza trabajamos con música orgánica. La música orgánica es aquella que no tiene ritmos perfectos y constantes y que se acompasa un poco con el ritmo del cuerpo, el ritmo del corazón. Entonces, al no tener acceso a biodanza, la música por sí sola tiene un poder deflagrador increíble. La música nos produce emociones. El poder de la música, y de por sí es uno de los poderes de biodanza, la música, produce en nosotros emociones que depende de cómo nos sentimos, puede o sacarnos de esa emoción o puede hacernos profundizar en esa emoción. Entonces la recomendación es que si no tienes acceso a biodanza presencial, coloques música que te agrade, que te haga sentir bien, que te haga sentirla. Música sobre todo que te haga sentirla. El tema con la música es que la puedas sentir. En biodanza danzamos con movimientos plenos de sentido y es
sintiendo el movimiento en tu cuerpo. Entonces la invitación es a que escuches música que te agrade, que te llegue y que puedas moverte, que puedas explorar tu propio movimiento a través o al compás o la armonía o la melodía de esa música y que te permitas sacar de ti, explorar de ti algo inédito, algo que no es un movimiento como las coreografías, ¿sabes? Que aprendemos, no, sino que saques de ti tu propia forma de moverte. Cómo la energía de la danza y mi movimiento me ayudan a equilibrar mi energía interna. En biodanza no hablamos de energía, en biodanza hablamos de movimiento, de trance, hablamos de procesos biológicos, porque biodanza es un sistema biológico. Entonces actúa sobre la psique de la célula, la información que está contenida en tu célula. Entonces cuando tú haces biodanza, cuando hacemos biodanza, en las situaciones de encuentro en grupo, el contacto, las miradas, la música, la sonrisa, el hablar con nuestro cuerpo, el callar el lenguaje verbal y permitir que el lenguaje corporal sea el que se exprese, te lleva a un estado biológico, fisiológico distinto. Y eso afecta positivamente tu disposición a la vida. Afecta positivamente tus deseos de vivir, te conecta con emociones que se suceden en el instante. Entonces eso te cambia, pero te cambia biológicamente, cambia la química de tu cuerpo. Mi proyecto de biodanza se llama Aroma en Movimiento y tiene que ver con esto, con que cada persona tiene su propio aroma, independientemente del perfume que use, independientemente de las cosas que emplee para perfumarse, para exaltar. Cada persona tiene su propia química corporal y su propio olor. Es parte de nuestra respuesta instintiva, es parte de nuestro sistema, parte de lo que somos como seres humanos, que tenemos un olor característico. Bueno, ese aroma en biodanza, el aroma que tenemos, nuestra química, nuestra configuración hormonal, de neurotransmisores, etcétera, se transforma con todo esto, con la música, con el contacto, con la danza, y eso nos lleva a estar distinto, a cambiar, a sentirnos distintos. Y eso cambia la química, cambia todo y nos hace, como tú decías, como tú referías, nos ayuda a equilibrar eso que tú llamas energía, pero básicamente nos ayuda a equilibrar nuestro sistema. Afecta nuestro sistema nervioso, afecta nuestro sistema endocrino, se actúa sobre el cerebro límbico y bueno, afecta muchísimo positivamente biodanza. Y por supuesto, como tú dices, cambia la energía. Gracias por tu pregunta, Hilda. Aleida me hizo una pregunta más enfocada hacia el tema de los aceites esenciales o la aromaterapia. Aleida me dice, me gustaría saber algo sobre los aromas de los aceites que se usan en aromaterapia. Esa pregunta da para mucho, Aleida. Los aromas, la aromaterapia sostiene que a través del uso de sustancias, aceites que derivan de las plantas, que son los aceites esenciales. Los aceites esenciales son moléculas, son pequeñas partículas o sustancias que se extraen de las plantas. La forma de extraerlos puede generar o un aceite esencial o una esencia, o puede extraerse también por absoluto, la técnica vieja, esa de que ponían con grasa animal, ahora se usa grasa vegetal, el aceite de jazmín se extrae con absoluto, todo ello. Y esos aceites esenciales, esas partículas, esas moléculas de esencia de las plantas, producen, bienvenida Ilema, qué lindo que te conectaste. Gracias Hilda, deseo haber respondido tu pregunta. Esas pequeñas partículas aromáticas, que son intensamente aromáticas, entran por nuestra nariz y afectan nuestro cerebro límbico. Tocan la amígdala. Hay una ruta específica por cada vía. En el caso de la vía olfativa, estos aceites, estas pequeñas partículas afectan nuestros sistemas, afectan nuestro sistema endocrino, afectan nuestras hormonas, por supuesto, se afectan nuestras hormonas, y los aceites esenciales, la aromaterapia, contribuye con el bienestar
vuelvo a la parte química, un poco como lo hace biodanza, produce estados de bienestar en tu cuerpo. Los aceites esenciales tienen diversísimas sustancias, tienen muchísimos principios activos. Un solo aceite esencial puede tener 40 principios activos, con predominancia en 1, en 2, en 3, pero siempre hay uno que por ejemplo, el aceite de lavanda, el linalol es predominante en él, entonces el linalol nos relaja, nos hace, a algunas personas, a otras personas no las relaja, solo las armoniza. Entonces, afecta en la medida en que nuestra propia química esté dispuesta y esté en cierto estado. Los aceites esenciales, la aromaterapia, nos produce emociones, nos produce estados químicos, estados corporales que nos hacen estar en bienestar, que contribuyen. Hay varias ramas de la aromaterapia. Está la psicoaromaterapia, que se estudia, analiza, trabaja sobre la parte emocional del individuo. Está la aromaterapia clínica, que es la aromaterapia que se ocupa de lo que es la parte médica, de lo que son los efectos sobre los sistemas del cuerpo, que contribuyen, que apoyan al tratar ciertas condiciones, ciertas patologías, siempre y cuando, y esto es importante tenerlo en cuenta, no sustituye la medicina alopática, no sustituye la medicina tradicional, ni siquiera la complementan. Los aceites esenciales actúan de otra manera. Los aceites esenciales y la aromaterapia buscan mantener al individuo sano, y que desde estar sano pueda mantener todos sus sistemas en armonía y evitar la enfermedad. Una vez que se presenta la enfermedad, ya uno tiene que acudir al médico, tiene que respetar los tratamientos médicos tradicionales y conocidos. Gracias, Aleida, por tu pregunta. Me encantó esta pregunta porque es bastante extensa y para responderla es difícil tratar de enfocarla de una manera que se comprenda. Muchísimas gracias, Aleida. Mónica me preguntó, ¿cómo influye la aromaterapia en mis emociones? Fíjate, Mónica, la aromaterapia produce estados, vuelvo y repito con la pregunta de Aleida, actúa sobre nuestro sistema límbico, sobre nuestro cerebro límbico, donde se alojan las emociones, la memoria, etcétera, etcétera. Y produce a través de los receptores olfativos, toca varias áreas del cerebro, y produce cambios en la química corporal. Entonces, estos cambios, y no solo la aromaterapia, de pronto la actitud, los pensamientos, nos produce sensaciones. Nos hace que tengamos sensaciones. Por ejemplo, los aceites, bienvenida, la vida nos apoya, bienvenida y gracias por estar. Por ejemplo, los aceites de madera, los aceites de resina de madera, son aceites que producen cierta sensación como de resguardo, ¿sabes? Como de protección, como de recogimiento. Los aceites cítricos, los cítricos son esencias porque por la forma en la que son extraídos, son prensados al frío de las naranjas, de todos los cítricos, de la concha de los cítricos. Estos aceites son chispeantes, entonces un cítrico nos hace sentir como alegres, como entusiastas, como conectados con la vida. Y de esa manera influye. De pronto las flores nos hacen sentir emotivas o emotivos, nos hacen sentir, nos conecta con nuestra espiritualidad. El aceite de rosas es un aceite que nos transporta a otro lugar, a otro estado. Entonces, dependiendo de la parte de la planta, dependiendo del tipo de aceite o a qué categoría pertenece, nos produce ciertas emociones. Las especies nos activan, nos producen como habilidad para pensar con facilidad, como para abrir el campo de pensamiento. Las mentas nos despejan la mente, nos resetean cuando estamos muy cansados y así influyen en nuestras emociones, en nuestros estados de ánimo.
Y al influir en nuestros estados de ánimo, por supuesto, afecta nuestras emociones. Recordemos que las emociones son algo que se siente en el instante, son efímeras, son en este instante, aquí y ahora. Es distinto que los sentimientos. Los sentimientos ya son a largo plazo, se enfocan a algo, tienen otros elementos que intervienen en ellos, ¿no? Para que se produzcan. Pero las emociones es algo como muy del instante, muy del aquí y del ahora. Muchísimas gracias, Mónica, por tu pregunta. Jessica me preguntó algo, wow, sobre sexualidad esencial. Jessica me preguntó, ¿cómo es eso que la sexualidad es más que tener sexo? Mm. Jessica, gracias por tu pregunta. Y sí, la sexualidad siempre sostengo en las veces que lo he dicho, las veces que he hablado del tema públicamente y privado, por supuesto, lo digo mucho. La sexualidad es la sexualidad es la forma a través de la cual nos reproducimos como especie. Primero, a través del sexo. Pero no se circunscribe solo al sexo, solo al acto de tener sexo, solo al coito. Hay un cortejo, hay seducción, hay otros elementos que también son parte de la sexualidad. El placer de vivir, el placer. Tenemos en nuestro cuerpo una serie de terminaciones nerviosas, muchísimas terminaciones nerviosas que al ser tocadas o al ser estimuladas nos hace sentir sensaciones de placer. Cuando yo me bebo un café en mi boca, el sabor activa mis glándulas gustativas y el sabor es algo que me agrada muchísimo, me agrada de toda la vida. El contacto, la caricia, una cosa es contacto, cuando alguien te toca, ¡epa! ¿Cómo estás tú? Fue un mal chiste. Yo soy malísima para echar chistes, pero eso fue un mal chiste. O cuando alguien te acaricia con suavidad, te acaricia con afectividad, produce sensaciones distintas. Cuando alguien te acaricia por erotismo, te excita, te produce un tipo de sensación. Pero si alguien te acaricia con dulzura, con afectividad, te produce esa sensación de recogimiento. Entonces, la sexualidad contempla también el placer de vivir. La sexualidad contempla el eros diferenciado, que es cuando estamos con una pareja, cuando nos enfocamos hacia esa pareja. Contempla el eros indiferenciado, que es aquello que nos hace relacionarnos entre nosotros. Cuando seducimos, los bebés nos seducen a través de su sonrisa, a través de su mirada, sus ojos despiertos, y nosotros nos sentimos completamente derretidos y atraídos hacia él. Bueno, eso es parte de la sexualidad. La sexualidad en un infante se estimula inicialmente cuando la mamá lo amamanta. Las caricias que le ofrece la madre se llaman protovivencias. Esas caricias que la madre le da al bebé en su cuerpecito, eso estimula su sexualidad. Y es lo que le permite luego poder vivir en el momento adecuado, luego el desarrollo, cuando ya está listo para el sexo, le permite disfrutar, además de sus genitales, además del sexo como tal, todo lo que contempla lo que se necesita para ir al encuentro sexual. Eso es un tema que yo voy a profundizar un poquito más adelante cuando me toque hablar específicamente de ese tema. Pero sí, la sexualidad va más allá de tener sexo. La sexualidad es lo que nos permite mantenernos en la vida, lo que nos permite perpetuarnos como especie, lo que nos permite relacionarnos, instinto gregario, lo que nos permite relacionarnos con el otro, mentalmente o emocionalmente, lo que nos hace sentir que pertenecemos a una tribu, a un grupo, a algo. Eso tiene que ver también con la sexualidad. Y gracias, Jessica, por esa pregunta y deseo habértela respondido. Desiree me preguntó, he leído en varios sitios que ofrecen clases de biodanza y en otros que ofrecen encuentros biocéntricos. ¿Acaso no es lo mismo? Sí, no. Biodanza es un sistema creado por un chileno, Orlando Toro, y una de las bases de biodanza se sustenta en el principio biocéntrico. El principio biocéntrico es el principio que sostiene que lo más importante es la vida al centro. ¿Sí? Biodanza es un sistema de integración humana, de reeducación afectiva. Mis alumnos deben reírse muchísimo porque cuando lo digo ellos lo recitan porque se lo aprendieron. Los alumnos que asisten en mi grupo presencial de biodanza,
Es un sistema de integración humana, de reeducación afectiva, de reaprendizaje de las funciones originarias de la vida. Su metodología consiste en inducir vivencias a través de la música, situaciones de encuentro en grupo. Entonces, biodanza es básicamente un sistema de integración a través de encuentros, música, etc. El principio biocéntrico es lo que sostiene que la vida es importante, que todos somos importantes y sostiene la base de biodanza, porque nos reunimos para danzar y nos reunimos para danzar para encontrarnos, para mirarnos, para tocarnos, para darnos afecto, para conectar unos con otros. Entonces, una cosa se sostiene en la otra, pero no son lo mismo. A medida de que ha pasado todo este tiempo de la pandemia, hemos tenido encuentros biocéntricos virtuales, que es una aproximación a biodanza. Y esto tiene, de pronto por eso Desiree me hace esta pregunta, ¿no? Sé que tiene un poco relación con esto. Por el tema de que biodanza es presencial, no podíamos decir, no se podía, no se tenía claro en un primer momento que pudiera llamarse biodanza lo que hacíamos vía Zoom, que es reunirnos vía Zoom con otras personas y hacer ciertas vivencias que hacemos en biodanza, pero claro, específicas, porque danzamos solos en el espacio que tenemos, aunque estemos conectados con los otros vía Zoom. Y no es lo mismo, no hay contacto físico, pero hay una forma de contacto, siempre hay una forma de contacto a través de la mirada, etcétera. Entonces comenzamos a llamar a estos encuentros biocéntricos, porque lo más importante que estábamos poniendo era conectar con la vida, conectar con que nos sintiéramos conectados con otras personas, que hay otras personas con las que podemos desarrollar nuestra afectividad, etc. Y un poco se denominó así. Aún todavía es un tema que se sigue discutiendo, es un tema que se sigue conversando sobre los encuentros biocéntricos. Los encuentros biocéntricos abarcan muchísimo más, pero no es lo mismo, una cosa sustenta a la otra. Decir, hey, gracias por tu pregunta, me encantó, me fascinó, me pareció bien bonito, porque a veces uno la tiene tan clara, pero es verdad, hay personas que no conocen y no saben, y es bueno que hayas preguntado. Me preguntó Antonio, ¿te casarías conmigo? No, Antonio, ya estoy casada conmigo, comprometida con mi marido, comprometida con mi relación de pareja. Es lo más cercano a lo que llamaría Rolando Toro una pareja ecológica, porque cada uno tiene su proyecto de vida, cada uno vive a su manera y nos juntamos para llevar nuestros proyectos de vida entre dos. A veces no es fácil, a veces tenemos muchas diferencias, eso no nos hace discutir, eso no nos hace maltratarnos, pero sí nos hace conversar y sí nos hace darnos cuenta que las personas tan diferentes pueden respetarse, pueden convivir, pueden estar el uno con el otro en armonía, en comprensión, en apoyo. A veces no sabemos hacerlo, yo no lo sé todo en ese sentido, pero sí intento cada día hacerme presente. Creo que es lo más importante, hacerse presente en la relación, estar día a día presente en el aquí y el ahora. Es muy fácil tener un amante en cada esquina. El verdadero reto representa proponerte, elegir a esa persona día a día y tener una relación con esa persona día a día, pero sobre todo una relación contigo. Porque si no tienes una relación contigo, si uno no tiene una relación con uno mismo, lo que uno le puede ofrecer a esa persona no termina siendo de calidad. Termina uno añorando o deseando que el otro nos dé lo que nosotros nos damos. Entonces, no, Antonio, ya estoy comprometidísima. En otra vida quizás. No prometo nada, no me comprometo. Gracias por tu pregunta. Me halaga, siempre me va a halagar que me pregunten eso. Dani, que me preguntó, y Dani se fue para otro tema, y me preguntó, ¿qué es eso de red esencial? Yo he estado promoviendo en mi cuenta de Instagram algo que se llama Red Esencial. Tengo grupos de Telegram que se llaman Red Esencial. Y Red Esencial fue inspirada en un principio por la ronda de biodanza. Una ronda de biodanza, en una ronda no hay principio ni final, puede comenzar en el que fuese, en cualquiera de sus miembros, puede terminar en cualquiera de sus miembros, y en una ronda todos nos miramos de frente. Entonces en una ronda estamos todos sin distinción, sin distinguir en que uno hace esto o el otro hace tal cosa, sino todos somos iguales. Es un espacio en el que nos miramos, en el que nos hacemos presentes para todos.
Y cuando yo vi la forma de una red, cuando los pescadores lanzan una red al agua y es un entretejido, un entrelazado de cuerdas, y que todas esas cuerdas entrelazadas hacen una cubierta que es lo que permite la pesca. Y cuando veo la forma de una red, a veces algunas son rectangulares, a veces unas son cuadradas, y lo relacioné con la ronda. Para mí es la forma de estar entretejido, entrelazados unas personas con otras. Red Esencial es una iniciativa que nace de mi deseo de poder compartir lo que hago. No solo una cosa, es como yo digo, o sea, la medicina se ha especializado al nefrólogo, se ocupa de la parte de lo que es el sistema urinario, etcétera, los riñones, el cardiólogo del corazón, y sí, se han especializado y la medicina ha ayudado muchísimo desde especializarse, desde fragmentarse, desde dividir el cuerpo, pero somos un todo integrado. Entonces Red Esencial, yo en Red Esencial sostengo que todos somos uno, que todos tenemos algo que aportar, algo que sumar, todos somos diferentes, y a la vez que todos somos iguales en cuanto en cuanto a importancia, pero todos somos diferentes en cuanto a calidad y condición. Cada quien tiene sus propios potenciales, su propia forma de expresarse, su propia genialidad, como lo llamaba Sandra. Cada quien se expresa de manera distinta. Entonces Red Esencial es una forma, una iniciativa que nace del deseo de entrelazarnos unos con otros y aportar. Yo trabajo con aceites esenciales, no es un secreto. Desarrollo el negocio de los aceites esenciales como negocio. También creo en el network marketing como una forma de negocio. Es otra forma de publicidad, es otra forma de tener ingresos residuales, etcétera. Y muchas personas creen que una red de mercadeo es una pirámide y no, una pirámide es una cosa ilegal, esto es completamente legal, esto es una forma que además demanda que cada persona tenga que crecer, que cada persona tenga que formarse para poder contribuir con otros, y cada persona lo hace desde quien es. Entonces Red Esencial aborda todo esto. Mi deseo de compartir el negocio, mi deseo de compartir que las personas usen los aceites esenciales, eso sí, de manera muy responsable, de manera consciente, y que puedan traerse bienestar, pero que además puedan aprender de sexualidad, que además puedan aprender de liderazgo, que además puedan aprender a través del movimiento consciente, de biodanza, que además puedan aprender de leer libros de crecimiento personal, o de compartir poesía, o de todo lo que es la educación biocéntrica, de todo lo que nos hace conectarnos con la vida, de todo lo que nos hace sentir placer, la sexualidad esencial, que es lo más esencial que tiene un individuo, que es el solo hecho de existir, el solo hecho de expresarse, de sentir, de alegrarse, de entristecerse. Todo esto es Red Esencial. Gracias, Dani, por tu pregunta, porque me dio el espacio para comentarlo. Alejandro me preguntó, una vez hice biodanza y fue muy raro. Me sentí expuesto. ¿Es siempre así? Alejandro, la experiencia en biodanza es una experiencia personal. Cada quien lo vive diferente, cada quien lo siente diferente. No hay manera de que dos personas tengan la misma forma de llegar a biodanza. Bienvenida, Sandra, que te uniste. No hay manera de que dos personas puedan tener la misma experiencia en una sesión de biodanza, ni en la primera ni en el resto de las sesiones. A veces danzamos y danzamos la misma música o tenemos la misma vivencia y sin embargo la experiencia es distinta. Entonces sí, biodanza produce ese efecto de que mueve fibras, de pronto entras a una sesión y te sientes muy raro porque no estás habituado a un medio afectivo, a un medio... qué bueno que llegaste, Sandra, me imagino que te costó un poquito, pero ya estás aquí, que es lo importante. Biodanza es un medio afectivo, es un lugar donde no sacamos la tarjeta de presentación en tanto lo que hacemos, sino lo que tenemos que decir lo decimos con nuestra presencia, con nuestro movimiento. Entonces sí, es muy raro, es muy raro. Yo recuerdo la primera vez que yo hice biodanza, yo dije, Dios mío, hay más gente como yo, hay más locos como yo. Y siempre digo, si el día que yo me vuelva cuerda, métame en un manicomio. Porque para mí mi estado de cordura es precisamente esa locura de
de disfrutar la vida, de placer de vivir, de gozar la vida, de gozar el momento y de expresarme. Entonces, Alejandro, muchas gracias por tu pregunta. Sí, es muy raro que te sintieras expuesto y habría que ver en qué sentido. No me atrevo a responder en qué sentido porque no me completaste la pregunta, ¿no? Pero te sentiste expuesto. A veces necesitamos sentirnos expuestos para sentirnos. Algo tan básico. A veces necesitamos sentirnos expuestos para realmente sentirnos. Entonces, no siempre es igual para las personas. Eso es lo que puedo responderte de tu pregunta. Para todos es diferente. Alejandro también me preguntó ¿por qué hablas de movimiento consciente y danza? ¿Acaso no es lo mismo que bailar? No. Y esto es otra pregunta que las personas se hacen y que es bueno que lo hayas mencionado. El movimiento consciente es un movimiento que sale desde nuestra expresión al sentir la música. Es un movimiento que no es estructurado. Bailamos cuando aprendemos a bailar la danza tradicional como la conocemos o la danza como la conocemos o lo que conocemos como danza. Muchas veces las personas conocen solo el aspecto de el ritmo o la melodía que se aprende o el movimiento que se aprende a través de, por ejemplo, la salsa 1, 2, 3, 1, 2, 3, o sea, de cierta sincronización rítmica o melódica y aprendemos ciertas coreografías. O aprendemos que el vals se baila con cierto movimiento melódico, deslizante, etcétera, el rock es un movimiento más bien liberador o que es un movimiento expresivo donde aprendemos a bailar y el bailar requiere de aprendizaje. Aprendemos y al aprender aprendemos pasos, aprendemos coreografías, etcétera, etcétera. Eso es un poco el baile, o en ese sentido es que se habla del movimiento consciente. La danza, en biodanza, es poder hacer el movimiento, tener un movimiento de forma consciente, sintiendo la música, al punto de sentirnos música, de ser música, y permitir que ese movimiento nuestro, que es propio nuestro, aflore, emerja, surja, se exprese. Por eso es la diferencia y por eso decimos que en biodanza tenemos movimiento consciente, o por eso hablamos de movimiento consciente y danza y no de bailar. Y sí, hay personas que dicen, bueno, voy a bailar a biodanza, pero la forma correcta o la forma más acorde de decirlo es voy a danzar, porque voy a expresar mi movimiento. Entonces, gracias por esa pregunta. Ruth me pregunta, ¿se puede usar cualquier tipo de música para hacer biodanza? No, Ruth. Bienvenida al Bosque Esencial, gracias por estar aquí, gracias Carol. No se puede usar cualquier tipo de música. En biodanza se trabaja con semántica musical, se estudia la música, se estudia que esa música específica produzca emociones específicas. Entonces, hay un grupo en la federación, la IBF, que ahora eso ha cambiado un poquito, pero el ente regulador de lo que es la música en biodanza son personas especialistas en música, se ocupan de estudiar la semántica musical de la música, de las canciones. Y se estudia, se prueba, y luego a nosotros como facilitadoras nos nos entregan estas músicas y no, con indicaciones por supuesto y con una formación, porque biodanza, para ser facilitador de biodanza tienes que estudiarlo por una cantidad de tiempo, son 3 años y medio casi de formación, más las supervisiones, etcétera, más una tesina o una tesis monográfica, etcétera. O sea que se trabaja con vidas, se trabaja con movimiento consciente, con emociones, con una cantidad de elementos que están detrás de todo esto que se debe hacer con mucho cuidado. Entonces la música no, para hacer biodanza no se puede usar cualquier tipo de música, se trabaja con música orgánica y música estudiada para ese fin. Hilda, pero no esta Hilda, sino otra Hilda preguntó, ¿qué diferencia hay entre oler un aceite, ponerlo en la piel y tomarlo? Por cierto, Ruth, gracias por tu pregunta. Hilda, la aromaterapia, estas formas que tú mencionas son las formas de uso de los aceites esenciales bueno, son las formas de uso de la aromaterapia, ¿no? No es solo una cosa que yo creía al principio, era que la aromaterapia era solo leerlo, y no.
se usa de forma olfativa a través de un difusor, como eso de colores que yo tengo allí prendido, eso es un difusor. O directamente del frasco, podemos olerlo o podemos colocarlo en una zona del cuerpo y olerlo de forma aromática, es decir, a través del sentido del olfato. Otra forma de usar los aceites esenciales se pone, por ejemplo, en la piel, por ejemplo, en la planta de los pies se usa muchísimo esa zona porque los poros son más grandes, entonces absorben más las propiedades de los aceites. Y algunos aceites, solo aquellos que están recomendados como puro y de grado terapéutico, ojo con eso, cuidado, solo aquellos, repito, solo aquellos que están certificados como puros y de grado terapéutico son aptos para ser ingeridos. Y no todos los aceites, ¿ok? Por ejemplo, los aceites de madera, algunos aceites de madera no los ingerimos. Algunos eucaliptos, porque no hay un solo tipo de eucalipto, no los ingerimos. Entonces, pero esta parte de ingesta, esta parte de tomar los aceites es recomendable. Yo me estoy formando en aromaterapia aplicada, eso es aromaterapia profesional, porque yo ya Ineta Méndez quiero hacer esto de forma responsable, ¿ok? De forma consciente. Y la ingesta, el tomar los aceites es recomendado solo para casos específicos o cuando la persona es alérgica o no puede usar los otros métodos, como por ejemplo olerlos porque le puede dar alergia o porque es muy fuerte para ellos o porque tópico le puede dar alergia. De todas formas hay diluciones, etc. La diferencia, Hilda, es el efecto que producen y la rapidez con la que actúan y la forma en la que actúan en el cuerpo. Hay aceites que no hay ciertas condiciones en las que olerlos o usarlos en la piel no produce el efecto. Hay ciertas condiciones en las que es necesario ingerirlo, pero te recomienda un aromaterapeuta clínico cómo usarlo o una persona que esté formada en aromaterapia cómo usarlo para que puedas usar la dosis recomendada, porque las mucosas gástricas son muy delicadas. A veces algunos aceites son irritantes, entonces los ácidos gástricos pueden disolverlo, pero la parte del sistema digestivo tal vez no puede afectarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ojo, y asegurarse de que sean certificados como puros. Allí son recomendados. Cuando usamos los aceites de forma tópica, tienen muchísimo efecto. Cuando lo usamos sublingual, que es debajo de la lengua, también tiene otro efecto. Cuando lo usamos de forma aromática, actúa también sobre nuestro sistema. Entonces la diferencia radica en el efecto que produce en nuestro organismo dependiendo de la forma. Las tres formas producen, de por sí, aromática produce efecto, pero cuando queremos algo específico, se recomienda una u otra forma. La zona tópica más recomendada para aplicarla insisto, es en la planta de los pies, ¿okay? En las muñecas, en las comisuras, pero sobre todo en la planta de los pies. Gracias, Hilda, por esa pregunta. Me encanta que me hicieron preguntas que uno da por descontada, como está en este medio, entonces es algo como muy cotidiano y hay personas que no lo saben, entonces qué bueno que lo preguntaste. Raquel me preguntó, ¿todos los aceites son buenos? Yo creo que ya respondí con esta pregunta que me hizo Hilda. Siempre y cuando estén certificados como puros y de grado terapéutico, que realmente vengan de una fuente confiable. Allí son, y yo no los llamaría ni buenos ni malos, sino seguros. Ahí los aceites pueden considerarse como seguros. Sabrina, gracias Raquel por esa pregunta. Sabrina pregunta, ¿es cierto que uno puede sentir orgasmos en todo el cuerpo? Sí, Sabrina, es muy cierto. Yo incursioné en el taoísmo desde hace mucho tiempo, algo investigué del tantra, no soy practicante del tantra activa, más bien me voy hacia el taoísmo, aunque dicen que bueno, el taoísmo es una parte del tantra y viceversa, entonces, pero lo que yo aprendí, lo que sé, y lo sé por mi propia experiencia, es que sí, hay distintos tipos de orgasmos. Pensamos que los orgasmos solamente son genitales y no. Están, como dije cuando hablamos de sexualidad, el placer de comer, de tomar algo
riquísimo. Y el orgasmo es la facultad que tiene el cuerpo. Bueno, si buscáramos la definición formal sería espasmos, etcétera, 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 de producidos por el estímulo de las terminaciones nerviosas en las áreas genitales, etcétera. Pero el orgasmo es una sensación muy intensa de placer. Si me abstraigo un poco de la definición formal, un orgasmo es eso, es una sensación muy, muy, muy placentera. Y yo puedo tener sensaciones muy placenteras en todo mi cuerpo. Como me sienta, esto es importante en todos los aspectos del ser. Esto es un poco lo que es sexualidad esencial, que abarca los 5 aspectos principales del ser. Y tiene que ver con el sentirse bien, con tener pensamientos positivos, pensamientos agradables, tener emociones y sentirte tener una buena actitud ante la vida, cultivar tu cuerpo, cultivar tu espíritu, cultivarte. Y en la medida en que tú te cultivas, en la medida en que disfrutas, en la medida en que disfrutas el instante, que estás en el presente, que estás en el aquí y la ahora, que ves todos los aspectos, en esa medida tú te dispones a ser capaz de sentir placer. Y allí suceden los orgasmos. Hay orgasmos en el acto sexual que se producen en los genitales y bueno, a través de la respiración, de la contención de la respiración, de una serie de técnicas o a través del mismo, sientes un oleaje en el cuerpo, entonces la piel se te eriza, se te pone la piel turgente. Dice Sandra, yo me la paso en un orgasmo permanente de risa, ¿viste? Comiendo chocolate, ¿ves? Eso es una forma de orgasmo. Gracias Sandra por compartirlo. Ese oleaje en el cuerpo, eso que dice Sandra, ese oleaje en el cuerpo, ese placer, esa sensación, eso también es orgásmico. Pensamos que la función del sexo o la única razón por la que tener sexo es el orgasmo genital y no. El sexo se disfruta desde muchísimos aspectos y los orgasmos no son solo genitales, el orgasmo es global. Somos un cuerpo holístico, somos un cuerpo total, no están los genitales por un lado, el hígado por otro, la mente por otro, los ojos por otro lado, sino que el orgasmo es un estado de plenitud, un orgasmo con la pura respiración. Podemos producir un orgasmo, oleajes en el cuerpo, oleajes que producen sensaciones de bienestar. Entonces no, Sabrina, el orgasmo no es solo genital y sí es cierto que uno puede sentir orgasmo en todo el cuerpo. Y bueno, hasta allí me llegaron las preguntas en esta primera tanda de preguntas y respuestas. Gracias a los que se conectaron, gracias a los que permanecen, gracias por sus preguntas. Yo digo una pregunta, ¿ya la respondiste? Sí, Sandra, fue la primera pregunta que respondí. Ya vas a verla en la grabación. Vas a verla, te la comparto para que la veas y gracias por tu pregunta, gracias a todos por su pregunta. Gracias, síganme dejando preguntas, las voy a responder y si da espacio para otra tertulia, otro café con Yainet como este de respondiendo sus preguntas con muchísimo gusto, yo fascinada, encantada, aunque me gusta tener invitados también. De verdad, ha sido un placer para mí estar con ustedes, ha sido un placer responder sus preguntas, sus inquietudes, hablar un poquito de todo lo que hace Yainet, lo que es Yainet, porque no hago algo diferente a lo que soy. Entonces, gracias por conectarse hoy, gracias por este espacio, gracias por este momento y nos vemos en el próximo café, un café con Yainet. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Bye.